Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy, 22 de enero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si. Hoy que nuestra Santa Iglesia nos congrega en la memoria de la beata Laura Vicuña y del diácono y mártir San Vicente. Meditando en la palabra de Dios hoy con el segundo libro de Samuel, la consolidación del reinado de David, y en el Salmo 89. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Una promesa, bendición que el Señor hace a David, su siervo, y hoy nos la ratifica a todos seres amados, porque siempre ha sido fiel. El Padre Creador, Jesús, su Hijo unigénito, Salvador, y el Espíritu Santo Paráclito, Santificador. El Padre el amante, el Hijo el amado, y el Espíritu Santo el amor. Una tríada indisoluble, la Santísima Trinidad, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa es nuestra fe. Esa es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La divinidad de Jesús, el Salvador, la encarnación en María Santísima por gracia del Espíritu Santo, el Padre putativo San José, castísimo esposo de la Virgen María, y esa sagrada familia, la Trinidad que encarna la antropología espiritual de la humanidad. Y ahí tú, ser amado, tu padre y tu madre, vinculando en esa relación del ascenso terrenal al reino celestial, pasando por el régimen transicional, que ese es el del purgatorio. Es la síntesis de la meditación de la palabra de Dios ayer. Y hoy se retoma en el Evangelio de San Marcos, porque a Jesús se le acusa de blasfemo, de expulsar demonios en nombre de Belzebú. Y eso es más que irrisorio, cae por su propio peso con las propias palabras de Jesús, colocando dos parábolas, porque de la división, que es el maligno, que es el enemigo, que es el adversario, que es el opositor, que es el patán, solo puede desprenderse división, que ese es diabolos. Y esa misma forma en la unidad familiar, en la unidad eclesial, en la unidad parental, en toda forma de unidad, si no se respeta la diversidad y esa universalidad de que todos somos criaturas, todos somos pecadores, todos somos hechura de barro del Señor, pero por su amor misericordioso infinito va depurando en cada criatura para glorificarse en el Padre, para bien de nuestras almas y nuestra propia santificación, va haciendo su obra, la va continuando. Sea entonces el Espíritu Santo hoy que nos congrega en la unidad para meditar la palabra de Dios. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículos 1 al 10, David, rey de Israel y de Judá.
Más tarde todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor te ha prometido que tú serás quien dirija y gobierne a Israel. De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años en Hebrón. Fue rey de Judá durante 7 años y medio y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. David captura la fortaleza de Sión. El rey David y sus hombres se dirigieron hacia Jerusalén para atacar a los jebuseos, habitantes de aquella región, y los jebuseos, creyendo que David no lograría entrar en la ciudad, le dijeron: tú no podrás entrar aquí, pues se bastan los ciegos y los inválidos para no dejarte entrar. Sin embargo, David capturó la fortaleza de Sión, ahora conocida como la ciudad de David. David había dicho en aquella ocasión: todo el que ataque a los jebuseos, que entre por el canal del agua y mate a los ciegos y a los inválidos, a los cuales aborrezco con toda mi alma. De allí viene el dicho: ni los ciegos ni los inválidos pueden entrar en el templo del Señor. Después se instaló David en la fortaleza y la llamó Ciudad de David, y le construyó murallas alrededor desde el terraplén hasta el palacio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 89 en alabanza: mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. En la instrucción de Etán, el Esraíta, en el pacto de Dios con David. El Señor siempre diré en mi canto que tú eres bondadoso, constantemente contaré que tú eres fiel. Proclamaré que tu amor es eterno, que tu fidelidad es invariable, invariable como el mismo cielo. Hiciste una alianza con David, prometiste a tu siervo escogido. Haré que tus descendientes miren siempre en tu lugar y reinen siempre en tu lugar. Mi fidelidad y misericordia la acompañarán. Oh Señor, todos los seres celestiales alaban tu fidelidad y tus maravillas. Ningún Dios, nadie en el cielo puede compararse a ti, Señor, Dios grande y terrible, rodeado de seres celestiales. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Señor, Dios Todopoderoso, todo el poder es tuyo y la verdad te rodea. No hay nadie igual a ti. Tú dominas el mar embravecido y aquietas sus olas encrespadas. Aplastaste al monstruo marino como si fuera un cadáver. Dispersaste a tus enemigos con la fuerza de tu brazo. El cielo y la tierra son tuyos. Tú formaste el mundo y todo lo que hay en él. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, entre los versículos 22 y 30. En la acusación contra Jesús. Después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podrían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley, que habían llegado de Jerusalén, decían:
Beelzebub, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo, diciendo: ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si no lo ata primero. Solamente así podrá robárselas. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero el que ofenda con su palabra al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, más claro que en Jesús no puede haber. Es la palabra de Dios que hoy, después de 2023 años, sigue vigente, porque está en los corazones escrita con el fuego del Espíritu Santo y el agua del bautismo, y es por la fe católica, apostólica y romana que nos lleva a creer, como se decía en la previa, en el Padre Creador, en Jesús su Hijo unigénito Salvador y en el Espíritu Santo Paráclito Santificador. Y los tres están siempre obrando, el Padre con la creación, la providencia por los siglos de los siglos, el Hijo Jesucristo haciendo la transformación de todo ser siendo creyente por la fe, por las obras, por los testimonios de vida, de una vida eterna vivida por anticipado en este paraíso terrenal, y del Paráclito Santificador, que es el amor, purificando toda alma, robusteciéndola, llenándola de gracia santificante, llenándola de gozo, de felicidad y de plenitud, que es esa libertad de creer en Dios sin barreras, que es esa paz interior, que es perdón, amor y servicio, y en sí mismo es la vida vivida por anticipado como un paraíso que no termina, porque la fe no termina, porque el bien vivir y la bienaventuranza, que es bendición, no termina. Es la promesa de bendición que se hace, como se decía en el Salmo 89. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. A ti, ser amado, te acompañarán siempre. Lo que hay es que tener de nuestra parte confianza en Dios, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Estos espíritus impuros que expulsaba Jesús le creían muy poquito, no le creían nada, y en vez de creerle, lo descreían y lo querían avergonzar en público, porque no tenían interés de crear con él absolutamente nada. Y cuando se ven derrotados los escribas, los doctores de la ley, los eruditos, cuando se ven derrotados los fariseos, porque Jesús les gana por su testimonio mismo, que en espíritu y en verdad siente, piensa y actúa en coherencia, de su ser, su vida y su obra en coherencia, de sus obras, hechos y acciones en coherencia. No hay ninguna letra de la palabra, porque Él es el verbo, que no se diga a la luz del día, para todos los oídos y a los ojos de todos los videntes, incluso invidentes. No hay peor ciego que el que no quiera ver,
ni peor sordo que el que no quiera oír, ni peor incrédulo que el que no quiera creer. Pues ese ciclo se necesita, creer en Dios, creerle a Dios y crear con Dios. Y el mandamiento del Señor ha sido desde el Shema: escucha, Israel, la fe que entra por el oído. A un solo Dios tendrás y a un solo Dios servirás. Y allí mismo, en esa sentencia, envía a todos a amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a sí mismo. Y ahí se resume la ley del Señor en el nuevo mandamiento: amar a Dios y amar a la humanidad, pero es adorando a la Santísima Trinidad y cuidando la creación. Son criaturas todas que deben también bendecir al Señor, no son para rendirles cultos, ni son sujetos de idolatrías, no son ídolos, como tampoco son nuestros hermanos. Nuestra revelación se va haciendo por gracia de Dios con el Espíritu Santo, y el testimonio de vida que han dado los apóstoles, los mártires y los santos ha sido legado por la tradición cristiana, basados en las Sagradas Escrituras, que nos las comparte la Santa Iglesia a través de toda su estructura: el Papa, los obispos, los arzobispos, los presbíteros, los diáconos, las hermanas consagradas y todos seres que han dedicado su palabra, su vida y su obra a estudiar la palabra de Dios, a meditarla en su corazón y a ser coherente en lo más posible, buscando la santificación. 3 vertientes se decían en estos días: santos, que por la gracia de Dios han nacido desde pequeños, incluso desde antes de nacer han sido predestinados para ser santos, como fue la Santísima Virgen María, como fue San José, su castísimo esposo, y como fue siempre el mismo Jesús, con la diferencia en que Jesús vino al mundo y se hizo a imagen y semejanza a lo humano, pero no en el pecado. Por tanto, es el único que se puede tener como referencia. Los demás somos referencias relativas. Es una relativización entre los que se han establecido como santos. Quienes van en proceso de santificación más avanzados, que pueden ser tú, ser amado, tu padre, tu madre, cualquier cercano o cualquier lejano, porque no esté con nuestra fe, o porque esté en contra de nuestra fe, o porque tenga otra fe. Pero eso lo sabes, Jesús, que reina en los corazones, que conoce los corazones de todos, que ese es el único juez. Está esa otra vertiente de los que siempre es en duda o por desconocimiento, por ignorancia de Dios, porque no se han dado a la vida a una experiencia de Dios santificante, a una experiencia de gracia de Dios en el amor, la misericordia y la justicia divina, a una experiencia de vida comprometida, con responsabilidad y con radicalidad en la fe, no solo de cuentecitos, no solo de palabritas, no solo de falsos testimonios, no, al contrario, en espíritu y en verdad, como lo dejaba Jesús. Y está, además de esos testimonios, quienes ya se declaran de por sí en contra, que lo que hacen es generar ruido, lo que hacen es generar división, lo que hacen es hacer alboroto. Ellos no les interesa ninguna unidad en la diversidad para la universalidad del ser. Lo que les interesa es tener a todo mundo alejado de Dios, haciéndose sentir culpable de que no tiene perdón de Dios, de que no tiene misericordia de Dios, de que no habrá la justicia divina, que es santidad en él, por cualquier pecado que haya cometido, por cualquier error, por cualquier equivocación. Todos tenemos oportunidad, siempre que se aclame la misericordia del Señor. Puede ser en el último momento de la vida, si se implora con contrición perfecta, con un corazón contrito y humillado, reconociéndose humilde, reconociendo a Dios el poderoso. Solo así se podrá establecer una relación de religión, de reconexión, porque es que el absoluto,
es el que ha sido, es y será omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios uno y trino. Y todas las criaturas otras mortales somos los pecadores por el mismo nacimiento, por la concupiscencia natural de la tendencia al mal, de la tendencia al pecado. Eso hay que tenerlo muy claro en las relaciones con Dios, en las relaciones con la humanidad y en las relaciones con la criatura, porque quien se identifica con la criatura, con la cosa, con el objeto, ya está declarándose a sí mismo enemigo de Dios y ya se está declarando por fuera de la salvación y ya está declarándose por fuera de la bendición de Dios, porque a sí mismo se proclama todo lo contrario. Ya le recae su propia maldición por las palabras, por los hechos, por las acciones, y eso va deteriorando ya toda forma de vida eterna. Ya lo que hay es muerte eterna. Se meditaba en la palabra de Dios ayer, conecta con el Evangelio y el mismo del principio, cuando se decía que Jesús estaba fuera de sí, que era el sábado, que se meditaba en ello. Jesús, claro que está fuera de sí, evangelizando, formando, transformando, y hoy lo hace con todos nosotros seres amados. Así que de nuevo el llamado es para ello, ser coherentes en sentir, pensar y obrar, en la vida, ser y obra, y en las obras, hechos y acciones que vamos dejando como legado. No hay otra forma, y esa es la fe. De los santos mártires y apóstoles quedan esos testimonios y nos sirven es como referencias para ir caminando, como decía el Salmo ayer 25. Muéstranos tus caminos, Señor. Es que el Señor nos habla a través de nuestros hermanos, que ya han ascendido al cielo, que están en proceso de transformación, como las benditas almas del purgatorio, que alcanzarán salvación por la misericordia de Dios, siempre que hagamos también por ellas oración de intercesión con fe, con devoción, con confianza, esperanza en Dios y en la vida eterna y la resurrección de los muertos. Y también de todo ello está la propia experiencia. No le crean a su siervo, tengan su propia experiencia de vida y escuchen al Señor en lo profundo de su corazón, y ahí encontrarán esa paz, esa libertad y esa felicidad que llega como gracia de Dios. No llega por mérito propio, no llega por la soberbia humana. Ese es uno de los pecados capitales graves que expulsan todos esos demonios. Jesús es en principio de ello, la soberbia, la lujuria, la bulimia, todos esos pecados capitales. Bendito sea el Señor. Nos mantenga el Señor libres de todas esas porquerías, de todas esas distracciones, de todas esas fantasías que son falsas credos, falsas religiones, falsas conexiones con la divinidad. Y por lo tanto eso es rebeldía y eso es lo que no perdona el Señor. Seamos dóciles, seamos humildes, seamos sencillos. Esa es la kenosis que nos manda el Señor en su axusía. Él tiene el poder para exorcizar, para liberar, pero tenemos que poner de nuestra parte, expulsar nuestros propios demonios y ayudar a nuestros hermanos a que también se liberen de ellos. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, hasta pronto.